Bien, perfecto. Yo ya tengo sueñito. Ay, Camilo, porfa, cierra el Camilo. micrófono. Gracias. Ok, listo, Alex. 7:03. Yo dije 7:04. Vamos a esperar, bueno, por lo menos en mi reloj, esos 30 segundos, mientras los que estén por ahí sin dónde anotar, puede ser en el teléfono, puede ser en una hoja. Ojalá tengas cómo escribir, porque es mejor un lápiz corto que una memoria larga. Y hoy vamos a aprender unos conceptos importantes, pero también vamos a aprender unos tips importantes. Entonces, Yamaruk, porfa, ya listo. Ok. Bueno, empecemos. Muy buenas noches, súper bienvenidos y bienvenidas a este nuevo taller de nuestro programa Golf Feliz. En esta oportunidad dirigido a papás, hace 15 días, 8 días, no, 15, ¿no, Alex? Lo hicimos con los 15. chicos, con los golfistas, nos encantó y nos encantó ver el dinamismo que tienen aquí seguramente varios de sus hijos, hijas. Y bueno, ya saben que el objetivo de este programa es dar herramientas a los papás, a los golfistas y a los coaches, que de hecho nuestra próxima charla es para ellos, para que podamos favorecer un clima de salud mental, de desarrollo, de felicidad y de disfrute en este deporte maravilloso que es el golf. Si estás por primera vez aquí y no nos conoces mucho, pues bueno, yo soy Sandra y fui jugadora de tenis de mesa, soy psicóloga del deporte y ya llevo 25 años trabajando en el golf. ¿Y Alexandra? Yo soy Alexandra, psicóloga del deporte. Mi deporte fue el tenis y bueno, ya ejerciendo hace más de 15 años la psicología del deporte. Y bueno, estamos felices y muy agradecidas por este programa que tiene la Federación que nos parece espectacular y queremos hoy transmitir una información que ojalá podamos sacarles mucho, mucho provecho. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a compartir. Ya te envié solicitud, Karencita. Listo, ya. Entonces, aquí estoy, listo. Denme un segundo. Perfecto. Ok. Y la verdad, Alex, creo que esta conferencia la vamos a transmitir más allá de ser psicólogas. Yo no soy mamá, Alexandra es mamá. eh, de lo que hemos visto con muchísimos padres, madres y deportistas, de lo que es esa frustración cuando nuestros golfistas pierden o hacen un mal score, no les va bien, lloran, se frustran, se enojan. Y uno afuera como que no sabe exactamente cómo ayudarle, cómo reaccionar, cómo hacer para que esa derrota o ese mal score se transforme en algo que sea más positivo. Así que lo que queremos en esta charla, uy, es realmente que tú puedas convertirte en ese espejo, en ese refugio para tu hijo, para tu hija, especialmente en esos momentos de derrota o de pérdida. Y la hemos titulado ¿Cómo ayudar a tu hijo a ganar incluso cuando pierde? De pronto algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si perdió o si jugó mal, pues perdió y jugó mal. Sí, pero ¿cómo sacarle provecho incluso a esos malos momentos? Por eso el subtítulo es La mentalidad ganadora también se forma en los momentos difíciles. Y uno a veces como adulto aprende que sí, que los momentos difíciles son los que te vuelven fuerte, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo ayudarle a tu hijo, a tu hija que, comillas, sufra menos y lo logre? Entonces, súper bienvenidos y vamos adelante. Y este es el objetivo de la charla. Como padres, que yo creo que aquí ustedes sufren y a veces sufre uno como padre, como les decía Sandra, yo soy mamá y uno no sabe cómo acompañar y yo creo que lo que más
uno añora como padres que le digan, ¿qué puedo hacer para que yo sí le ayude y no le ejerza más presión a mi hijo, a mi hija? Entonces es podernos, somos esos entrenadores emocionales invisibles, pero que estamos todo el tiempo pendiente de ellos. Y sobre todo tenemos que ser invisibles y enfrentar esa frustración de una derrota. Así que en esta conferencia, pues vamos a explorar cómo esas reacciones que tenemos como adultos, como padres, ante, comillas, el fracaso de nuestros hijos e hijas golfistas, pues pueden o fortalecer o debilitar tres cosas. Uno, su autoestima, que es muy importante no solo para tener éxito en el golf, sino en la vida, ¿de acuerdo? Dos, su motivación, que es lo que hace que tengamos niños y niñas que persisten a lo largo del tiempo. Y por supuesto, la salud mental. Y al final, pues queremos compartir unas herramientas prácticas. Se van a llevar una hojita también súper práctica. Son 2 hojitas de tips que si ustedes las imprimen y las tienen presentes, van a poder hacer que esas derrotas o que esos fracasos se transformen en posibilidades ganadoras para sus hijos. Así Y que ahí es importante precisamente esos tips y nos toca, como les decimos nosotras a sus hijos golfistas, hay que entrenarlas porque lo que pasa es que cuando está uno en la situación, y lo digo porque me pasó cuando mis hijas hacían deporte, uno está en la situación y uno quiere tener la mejor respuesta y uno como que queda, uy, ¿y ahora qué hago? Entonces hay que también poder entrenar para que salgan automáticas en ese momento que tanto las vamos a necesitar. perfecto. Entonces, cuéntenos aquí por el chat. ¿Alguna vez te has sentido impotente y no sabes qué hacer al ver a tu hijo frustrado o a tu hija después de un torneo o después de una muy mala ronda o después de no lograr lo que tanto se te había propuesto? ¿Has sufrido, comillas, con eso? Uy, Alex, si mira, quieres ayudarme con el chat. definitivamente muchas veces, nos dice aquí Nelson. Ujú. Ok. A ver quién más nos comparte. Menciona. Claro que sí, muchas veces nos dice que él también. ¿Quién más? Sí, Mónica nos dice que sí. Uy, Ok. están más tímidos que los niños. Sí. Ok, a ver, seguramente, ¿cierto? Ahora viene una siguiente pregunta. Porfa, Pedro, que creo que estás con el sobre la pantalla rayando. ¿Listo? Y cuando tu hijo no logra el resultado que esperaba, ¿qué frases sueles decirle? No las escribas. ¿Listo? Si no piensa, ¿qué es lo primero que tú le dices? Cuando él no logra el objetivo, ¿qué es lo primero que tú dices? No, no lo escribas, pero sí tenlo ahí súper, súper presente. ¿Qué es Mira lo que primero que le dices? Nancy nos comparte aquí que, pues que sí se frustra, pero que por ser deportista puede comprender y no juzgar. Tienes una gran ventaja porque sabes desde tu propia vivencia cómo se siente, pero pues a veces no todos los papás ni son golfistas ni han sido deportistas. Entonces, es por eso tan importante poder tener esa respuesta. Y yo creo que casi siempre uno sabe como qué es lo que dice. Y Es obviamente verdad. siempre, y además siempre uno como padre siempre desde querer hacerlo mejor y poder ayudarle a su hijo, pero a veces uno utiliza frases que uno dice, uy, yo no le debía haber como dicho eso, pero ya qué hago si ya se lo dije. O también a veces pasa algo, Alex, y es que uno dice, mejor no digo nada. Y como dice Paul Waslawy, el gran teórico de la comunicación, un silencio puede comunicar un montón. Entonces, a veces creo que cuando las cosas no salen bien, uno o no decir, estar en silencio o decir algo inadecuado puede ser tremendamente perjudicial. Y por eso hoy queremos primero desde la teoría, desde lo científico, enseñarles un poco, transmitirles un poco qué es lo que sí podríamos decir o cómo podríamos actuar
en esos momentos de frustración. Así que, ¿quién está listo para tomar apuntes? Digan Mira ahí en que, el chat, mira que yo. yo Dime, creo Andrea. que algo clave es que eso que hablas tú del silencio, que uno dice, no, mejor no digo nada, y generalmente lo que el atleta o lo que el golfista interpreta es mi papá o mi mamá está enojado porque no me dijo nada. Y Ujú, entonces dice, sí, claro, se enojó porque hice, las hice todas y todo lo que he entrenado y mi papá está enojado. Y ahí es ujú. cuando ellos, pues cuando nosotros les decimos, mira, el que está, tiene entrenamiento mental o el que está jugando eres tú y esas herramientas que les hemos podido compartir son tan valiosas. Ajá, así que bueno, Ya Alex, están listos. ya nos escribieron ahí que están súper listos para compartir, para aprender, así que vamos a ver desde la teoría cómo funciona esto. Entonces, queremos decirles que hay cosas que no ayudan a tu hijo cuando pierden. Y hay frases que no ayudan a tu hijo cuando pierden. Por ejemplo, cuando tú le preguntas, ¿pero qué te pasó hoy? ¿Por qué? Esa es una pregunta que le está diciendo algo salió mal con él, no con lo que controla o no con sus tareas o no con acciones específicas, no con su desempeño, sino con él. ¿Qué te pasó? ¿De acuerdo? Clo, porfa, cierra el mic. Eso, súper. Entonces, ¿qué no ayuda? Preguntar qué te pasó hoy. Esta segunda a mí me encanta, porque sobre todo, como digo yo, en el golf que hay que madrugar bastante y hay que hacer harto esfuerzo, no era para tanto esfuerzo si ibas a jugar así. Y ahí pues obviamente tu hijo o tu hija ha madrugado, ha entrenado, ha hecho un esfuerzo, ha cargado la palega, ha hecho una cantidad de cosas y entonces dice, pero ¿cómo así? Si yo todo lo que he hecho y tú me dices que como que no estoy haciéndolo bien, entonces por eso es que hay que mirar ese proceso, pero ya vamos a ir a hablar de eso, del proceso. Uy, a mí esa sí que me pasó la Y última. una frase que también escuchamos un montón es, tú eras el favorito, o tú eras el mejor aquí, o tú venías de lograr ese objetivo. ¿Qué pasó? Tú tenías que haber ganado. Entonces, ese tipo de frase que está haciendo está generando una presión adicional y le está diciendo al chico, la próxima vez no puedes fallar porque me vas a decepcionar. O yo tengo una expectativa sobre tu resultado y tú no estás, comillas, cumpliendo mi expectativa. Probablemente son tres frases. Aquí tenemos papás tan pilos, Alex, que no creo que ellos las digan, pero las hemos escuchado y por eso se las estamos transmitiendo aquí. Entonces, estas son tres tipos de conversaciones que debemos evitar. Ahora, ¿qué sí ay, ayuda? Hay que entender dos tipos de relaciones entre la derrota y la motivación y entre la derrota, la frustración y la autoestima. Antes de darles la solución de cuáles son las frases que ayudan, y de hecho se las tenemos resumidas en una hojita al final, es poder entender eso que tenemos que decir desde dos teorías. ¿Listo? Una, que es esta teoría de Bailey y Chase del año 2008, que de hecho es una evolución de una teoría mucho más antigua en la psicología que habla de algo que se llama la atribución causal. Pero estos autores van un poquito más allá y relacionan a qué atribuyo mi éxito o mi fracaso con cómo manejo la frustración y la autoestima. Entonces, ¿cómo empieza todo, Alex? Dime. Con esa experiencia cuando va tu hijo o tu hija y pierde y se pregunta, ¿y yo qué fue lo que hice mal? ¿Por qué fallé? ¿Por qué si yo he entrenado tanto, qué fue lo que pasó? Esa Y es experiencia de la derrota va a tener un impacto sobre su estado emocional, su motivación y su autoimagen y autoestima. La autoimagen, la autoestima y el autoconcepto son tres cosas que van de la mano, ¿de acuerdo? Y entre más positivo es, pues más feliz, comillas, yo voy a ser.
ese impacto va a generar una decisión crítica. Yo puedo tener una decisión que ya vamos a desmenuzar un poquito con dos tipos de atribuciones. Una atribución protectora, atribuyo mi éxito o mi fracaso, por qué fallé, a una atribución protectora, que ya vamos a entender qué es, o a una protección dañina. Y eso genera un resultado que es precisamente un proceso de pensamiento que hace y que lo afecta para su percepción de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para la próxima competencia, el golfista va a estar, y perdón que mi perrito está ladrando, comienza precisamente a decir, uy, yo voy a volver a fallar, me va a volver a suceder esto, voy a volver a estas cosas que me pasaron en mi anterior competencia. Entonces, según esta súper síntesis de la teoría que hemos hecho para ustedes, como lo dice aquí abajo, el atleta, lo que realmente impacta al golfista no es perder, no es hacer un mal score, sino cómo interpreto la derrota, cómo interpreto mi mal score. Si el niño empieza a creer que falló porque no sirve o no es suficiente, que es la atribución dañina, entonces la autoestima se va a venir abajo, se va a debilitar. Pero si el niño y sobre todo el entorno familiar le ayuda a entender que no es por él, sino es porque estaba haciendo mucho frío, porque tenía una deficiencia técnica que hay que seguir trabajando, mejorando, es decir, una atribución protectora, entonces ese tipo de atribución le va a ayudar a fortalecer su autoconfianza y no a marcar una herida que sea difícil de reparar. Y Para que ahí es sigamos cuando, entendiendo esta teoría, Alex. y ahí es para que, para la importancia de uno como padre o de ustedes como padres de poder ser ese canal, de poder saber cómo gestionar esos comentarios de no soy suficiente, soy lo peor, nunca lo hago bien. Entonces es importante. Entonces, esas precisamente esas palabras que vienen, entonces atribuciones que dañan esa autoestima. Fallé porque soy un desastre, porque soy el más malo, porque nunca estoy a la altura de lo que necesito cuando voy a ir a competir. Una cosa, Alex, y es que estoy segura, coméntenos aquí, papitos y mamitas, que ustedes han escuchado que sus hijos dicen eso. Es que yo soy muy malo, yo soy un desastre, yo soy lo peor. Es ese tipo de atribución, que es una atribución interna mía, estable, permanece un montón, pero a la larga es algo que no controlo. Ale, estás en mute. Sí, perdón. Aquí nos comparten precisamente, y ahora se me perdió el comentario, que dice, sí, dice todo el tiempo y es más difícil de convencerlos que no es así. Pero claro, porque obviamente le va mal en un torneo y entonces, ¿qué es lo que dice? No, es que yo soy malo. Y si le va mal en el siguiente, entonces lo que hace es verificar que lo que sí está pensando y lo que él cree de sí mismo precisamente no lo deja seguir adelante. Entonces sigue confirmando y confirmando su creencia o su atribución a las malas ejecuciones. Y Pues, obviamente cuando el niño hace este tipo de atribución, nosotros tenemos que ayudarle a cambiar. ¿Por qué? Porque este tipo de atribución daña la autoimagen, daña la autoestima, disminuye la motivación y obviamente va a aumentar la frustración. ¿Cuál mira es el que, tipo de atribución que es positivo? espérate que devuélvete un tricitico al anterior, porfa. Y es que aquí nos hacen un comentario que me parece súper importante porque sí lo hemos vivido con golfistas y es precisamente muchas veces sus compañeros de juego le refuerzan lo que está pensando. Y entonces ahí el grupo, o sea, el grupo de sus pares,
pues que son para ellos tan importantes, se vuelven un reforzador de la atribución que está haciendo. Entonces, es que usted sí, es que yo soy muy malo, uy, si usted es muy malo, usted cómo fue a fallar ese pot, y todo lo que entrenamos y todo lo que hacemos, y usted mire, cuando no está en torneo, lo hace espectacular y viene al torneo y lo hace terrible. Entonces, él o ella sigue reforzando esos comentarios que se hacen y esas atribuciones dañinas. Bueno, pero es que también tú y yo lo hemos vivido y lo hemos vivido también en otros contextos, en otros deportes, y es que hay muchos adultos que hacen este tipo de atribución, que le dicen al niño o a la niña o al joven o a la joven, es que usted es un desastre, ¿no? Tú eres un desastre. Y pues ya sabemos que ese tipo de atribución, jugué mal porque yo soy, daña la autoimagen y va a disminuir la motivación. Y ¿Cuál yo es el creo que, tipo de mira, atribución? sabes que, Sandra, que también yo creo que pues es responsabilidad de nosotros como adultos eh, saber qué comentarios le hacemos también a los amiguitos de nuestros hijos o nuestras hijas. Eso que dices tú precisamente es, hace unos años me pasó, uy, oye, es que este es la peor ronda que yo te he visto en tu vida. Y yo Ujú. estaba acompañando y yo decía, pero ¿cómo se atreve un adulto a decirle a un niño eso cuando ya había logrado superar ese paso? Entonces también tenemos que tener como ese cuidado hacia los compañeros o hacia los otros niños que están jugando. Y ese cuidado se da en atribuciones que protejan la autoestima, es decir, que saquen el resultado del yo soy esto, yo soy aquello, a en qué fallé. Fallé porque no dormí bien, fallé porque perdí la concentración, fallé porque estoy cometiendo un error en mi swing, fallé porque no encontré una buena lectura del green. O fallé incluso porque, hey, me falta control mental. Eso puede pasar. Entonces, poder generar ese tipo de atribuciones, tú tienes como adulto que ayudarle a tu hijo a encontrar esas atribuciones que protejan su autoestima, que básicamente sacarlas del yo soy a características más externas que sean controlables y que lo que van a generar es esa mantener la creencia de que yo puedo mejorar. Entonces, vamos a reforzar la motivación y vamos a conservar la autoestima. ¿Bien? Eh, Dime, Alex. no, sí, que eso es clave porque precisamente esa palabra o esa frase que puede cambiar el curso de lo que nuestro golfista o niña o niño o joven o niña más grande está pensando de sí mismo y cómo puede seguir progresando de ahí adelante. Ahora, sabemos una cosa y es que cuando los niños o a los jóvenes no les va bien en la competencia, se dicen un montón de cosas y uno se desespera y no se trata esto de una pelea en, no, lo que tienes que llegar a creer es este tipo de atribución. Al final te vamos a compartir una pequeña rutina para cómo dar este tipo de atribución, en qué momento hacerlo, cuál es el mejor momento, pero tenemos que ser consistentes y persistentes en el tipo de atribución. ¿Cuál entonces va a ser el papel de nosotros, los papás? Es cambiar esa atribución negativa por una atribución positiva. Cambiarse esa atribución de otra vez no diste la talla a una atribución de hoy fue difícil, pero yo sé que tú vas a seguir mejorando. ¿De acuerdo? Por ahí vamos con el tema de la relación entre esa derrota y la autoestima. Pasamos ahora a resumir esa teoría y estos tips que hemos dado. Y partimos de un primer punto que está aquí, que es que en el golf el error es muy visible. Y eso es una de las cosas que hace muy difícil el golf, ¿no? Cada error, y sobre todo los errores grandes, son muy visibles y son mentalmente muy exigentes. Entonces, si yo me fui al out, si yo me cuatripoteé, si yo me voy al agua, es, pesa un montón el error. Frente a ese error, ¿qué hay que hacer? Y ¿Cuál yo es el creo que hay, segundo paso? espérate, una cosa ahí hay algo que es clave y es, puede haber sido un hoyo el que estuvo mal y los otros bien,
pero precisamente nos quedamos es en ese error porque fue lo que más se visibilizó en ese momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es esa atribución positiva, es atribuir el error a algo que proteja la confianza, a algo que se ajuste, como veíamos en el ejemplo anterior. Es precisamente, oye, hoy los greens estaban muy rápidos, ok, tenemos que mirar cómo hacemos para mejorar esto. O mira, si estaba haciendo mucho frío y de pronto no pudiste mantenerte como en algo caliente, o cosas que puedan ser, que la podamos corregir y que podamos mejorar precisamente ese proceso y no afectar la confianza de nuestro golfista. Y evitar la atribución negativa que es no sirvo para esto. No sirvo para esto, mina la autoestima, mina el futuro. Siempre llevar a la atribución positiva. Y ahí, pues la influencia externa, la influencia del adulto es muy importante por esto. Muchas creencias nacen de lo que el golfista oye después del torneo. Entonces, muchas veces él lo que oye o en sus papás o es su entrenador o como tú lo decías, sales de sus pares es que no da la talla, es que es un desastre, es que es malo, es que no se esfuerza. ¿No? Un montón de comentarios negativos sobre su autoconcepto y su autoestima. Así que tenemos que cuidar mucho eso que decimos y eso que el golfista está oyendo. ¿Clara esa relación entre derrota, frustración y autoestima? Escríbanos, escríbanos, escríbanos. Ok, súper. Y yo creo Entonces, que parte de lo que más tenemos que cuidar precisamente es esa autoestima, porque no solamente eso va a afectar lo que es en el juego, sino también lo que va a hacer afuera, porque va a comenzar a pensar que si para jugar golf no es bueno, pues después lo va a llevar a otras áreas de su vida que es donde tampoco nos va a servir de ninguna guía más adelante. de acuerdo. Y ahí para finalizar, Alex, y me parece que podemos dar un tip que es importante y es, porque algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero Sandra y Alex, ¿cómo doy esa atribución positiva? Hay una técnica que nosotros solemos enseñarle a nuestros golfistas que creo que ustedes como papás pueden adoptar muy bien, que se llama el cierre de coach, de un buen coach, ¿no? Porque hay coach de coach. En el golf no tanto, pero no, Alex y yo que a veces estamos en el mundo del fútbol, hay coach que uno dice, no quiero ese tipo de cierre. ¿Qué es un cierre de un buen coach? Es muchas veces cuando un golfista falla en el campo, nosotros le decimos, oye, si tu coach estuviera aquí, ¿qué te diría? Y normalmente un buen coach no te va a decir, cómo eres de bruto, eres un desastre, eres muy... No, le va a decir, tranquilo, es que no pasó bien las manos, o es que, mira, no te alineaste bien, pero vamos, el próximo hoyo va a ser bueno, el próximo tiro va a ser bueno. ¿Están de acuerdo ustedes que eso es un buen coach? Entonces, aprendamos a convertirnos en esos coaches para hacer atribuciones positivas. Yo creo que hay muchos coaches de golf en Colombia y en el mundo que admiro un montón y que normalmente siempre los veo que son tranquilos, que siempre son muy racionales, que siempre están haciendo un comentario lo más positivo posible y dándole una palmadita a su atleta y diciéndole, tranquilo, el próximo tiro va a ser bueno, tranquilo, de este hoyo vamos a salir bien. Entonces, aprendamos a hacer ese buen cierre de coach. ¿De acuerdo? Mira que aquí Nancy nos comparte algo que yo creo que le debe decir a su hijo o a su hija, punto a punto y respirar. Ujú, de Eso acuerdo. me parece que es bueno porque yo creo que también ahí hay que hacer una diferencia, Sandra, y es que pues el padre es padre y el coach es coach. Entonces, Ujú, nosotros como padres tenemos que centrarnos precisamente en ese tipo de cierre como coach, pero es un cierre como papá, o sea, o ujú, como mamá, que es de acuerdo. precisamente acompañando y decirle, ven, mira, vamos a entrenar más
y la próxima vez seguramente lo vas a hacer mejor o vas a estar más tranquilo o más tranquila o utilicemos una técnica para que de pronto los nervios no te salgan a relucir cuando estás en esas situaciones de presión, que es como diferente porque puedes ayudar en ese proceso más adelante. De acuerdo. Vamos a la segunda gran teoría entre esta relación de derrota, frustración y en este caso motivación. Y es que muchas veces cuando el niño o la niña, el joven, experimenta derrota, sobre todo en una competencia importante, se pierde motivación. O sea, la interpretación que el golfista hace es, ¿será que vale la pena seguir intentando esto? ¿Será que vale la pena? Y siempre ahí viene una decisión crítica, que es motivación. Bueno, sí, voy a seguir intentándolo, persevero, persisto. O algunos dicen, no, voy a abandonar. Y de hecho, hay una gran relación entre la baja autoestima, la baja autoeficacia y la pérdida de motivación. Muchos niños abandonan precisamente porque su autoestima o su autoeficacia no mejora. Pero obviamente siempre va a estar esta pregunta, ¿vale la pena? ¿Cuál es la importancia ahí de ustedes, de la influencia familiar? Es que podemos ayudarle a un niño o una niña a recuperar esa motivación o enterrarla. Y cuando hacíamos esta conferencia y revisábamos esta teoría, nos acordábamos con Alex de un chico, ya 15, 16 años, que vamos a atender ahora en otro deporte, que precisamente Alex se lesiona, tiene que abandonar un tiempo su deporte, se pierde unas competencias súper importantes y nos llamaban el otro día sus papás y nos decían, necesitamos ayuda porque no queremos que abandone. Pero él está a punto de abandonar el deporte después de haber metido un montón de esfuerzo y de que le encantaba y de que iba súper bien. ¿Cómo una lesión puede también llevarte a, ¿será que vale la pena? ¿Será que persisto o no? ¿Y cuál es la importancia de la familia ahí? Y yo Ese es creo el que modelo ahí de es, expectativa, Alex. sí, y ahí es lo que, eso que tú estás comentando es esa fino hilo que hay, o esa línea pequeñita que hay en que dice uno, ¿será que sí le digo que mejor se retire? O en poder persistir y que no se vea como una obligación. Y ahí es, hablando de ese deportista que dices tú, es recordarle cómo lo disfrutaba, porque estamos absolutamente convencidas que sus hijos y sus hijas, desde que comenzaron, disfrutaban. Entonces es poder traer esos recuerdos y decirle, mira, tú disfrutabas y poder llevarlo o llevarla a ella a que siga y que continúe y que si tu motivación vaya para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay la experiencia de derrota. Entonces, el niño pierde en una competencia importante, en un torneo interpreta. ¿Y la interpretación cuál sería? ¿Vale la pena seguir intentándolo? ¿O la decisión es, o sigo o abandono? Y es cuando los papás o el entorno familiar entra a hacer ese juego importante de decir, ok, ¿qué hago para que mi hijo o mi hija pueda seguir adelante, pueda cumplir ese sueño que tuvo algún día? Porque antes de la derrota tenía un sueño y perdió y ya lo olvidó. O sea, eso ya no hace parte de sus sueños. De acuerdo, y yo creo que esa última frase que está aquí abajo es la que resume lo que es el modelo de expectativa-valor, y es una persona se motiva cuando cree que puede lograr algo y cuando siente que vale la pena hacerlo. Vale la pena porque, como dice Alex, lo disfruto y es un reto para mí, lo vamos a ver ahorita, pero además yo creo que puedo hacerlo. Entonces vean cómo los dos modelos, este de expectativa de valor y el anterior, se unen para decidir si persisto o no persisto. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en este modelo? Dos elementos que lo componen. El primer elemento, que se llama la expectativa de éxito o las creencias del atleta.
que es que la creencia sobre mi capacidad para lograr el éxito en una tarea. Cuando yo digo, o tu hijo o tu hija dicen, es que yo soy muy bueno haciendo esto, es que Yo yo sé, mi sé amor. que Yo tengo sé, la pero habilidad, ya, es o que yo sea, ya, sé, pues Ay, no ahorita. espérate, Juan Camilo, por ya, favor, gracias. yo sé que poteo bien o yo sé que mi swing es bueno. Esa expectativa de éxito, esa creencia viene de experiencias previas y viene mucho de la retroalimentación del entorno. Por eso es tan importante retroalimentar creencias positivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esa influencia positiva y genero esa creencia? Que tengo una expectativa positiva y genero una alta expectativa positiva. Yo creo que puedo mejorar mi score. Yo creo que puedo ir logrando este X parámetro, esta estadística. Si no tengo esa buena creencia o si mi entorno no me ha ayudado a generar esa creencia, mi expectativa va a ser baja. ¿Para qué intento si me va a ir mal? ¿Para qué lo sigo haciendo? Entonces, primer eslabón de este modelo de motivación es la expectativa de éxito. Y El segundo eslabón es este. y ahí es clave, Sandra, en el punto anterior, estar atento a lo que dicen ellas o ellos, porque generalmente esos comentarios se dan ahí de pronto, o sea, acabo y no, es que definitivamente yo esto yo no quiero seguir porque es que siempre me va mal. Y siempre estar como pendiente de qué es lo que están diciendo ellos o ellas para poder en ese momento hacer una, como que, como ustedes como papás puedan decirle, ven, no, ven, hablemos sobre esto porque esto no es real, no siempre te va mal. Entonces ahí es clave eso. Entonces, ¿qué es ese valor asignado a la tarea? Yo creo que los que de pronto han estado antes nos han escuchado precisamente que debemos tener esas pequeñas tareas para cuando, por ejemplo, vamos a las competencias. Entonces, es poder centrarnos en eso. Y hay que hacer que lo más importante es poder disfrutar jugar, poder disfrutar ir al campo, poder disfrutar estar en práctica. Es que el primer valor asignado al deporte es eso, es hago deporte. Nosotros siempre le preguntamos a los golfistas, ¿por qué juegas? Ah, porque me gusta. Es decir, el golf en sí tiene un interés intrínseco, que es disfrutar, que es el primer valor asignado a esa tarea. Luego está el valor de logro, y ahí está el reto, que es para algunos la importancia de ser buenos. Yo voy, disfruto, pero yo quiero mejorar, yo quiero pegar más largo, yo quiero hacer más poquitas. Quiero ser, es cuando el niño, la niña dice, es que yo quiero ser de los mejores. ¿De acuerdo? Y ese siguiente valor que yo creo que casi todos los niños, niñas, jóvenes, todos tienen, que es precisamente ese valor utilitario y es esos beneficios que me puede traer. Y es, por ejemplo, entrenar me ayudará a conseguir una beca. Yo sé que si yo entreno, esto lo puedo lograr. Entonces Ahora, ahí sí, pero esa digo, tarea puede tener un costo emocional, ¿no? Que es, yo puedo tener todas esas cosas, pero eso me va a significar esfuerzo. Probablemente me va a generar ansiedad, la competencia lo genera y puede que me agote, puede que me frustre, pero cuando el valor intrínseco, el valor de logro y el valor utilitario es mayor al costo emocional y lo uno al elemento anterior que eran las expectativas, el creer que puedo hacerlo, entonces ahí mi motivación es positiva. Sé que no es tan fácil a veces entendernos desde lo teórico, pero bueno, aquí viene también pues el resumen y el aporte o lo clave que tienen ustedes como papás y mamás que tienen que hacer. entonces, ahí es la importancia de ese apoyo precisamente en la parte de la motivación. Entonces, hay una influencia en expectativa y es lo que decimos y cómo reaccionamos, porque nosotros como adultos, nosotros como profesionales y ustedes como papás, somos los que moldeamos la creencia en la capacidad del niño.
todo lo que nosotros decimos y lo que hacemos es lo que ellos ven y de ahí retroalimentan. Muchas veces, como lo hablábamos al principio, del silencio, ellos retroalimentan qué es lo que está pasando y qué es lo que considera el adulto. Cuando yo como adulto le estoy señalando a mi hijo que valoro su esfuerzo y dedicación, estoy centrado en la influencia en valor. Y entonces cuando le digo, te admiro por seguir, te admiro porque te esfuerzas, te admiro porque, oye, este camino, este proceso no es fácil, ahí estoy generando motivación porque estoy influenciando ese valor. Entonces, tenemos que hacer qué para mejorar esa motivación, influenciar en expectativas, es decir, hablar positivo, actuar positivo e influenciar el valor, reconocerle su valor, su esfuerzo y su dedicación. Básicamente, este es el resumen y son 3 pasos. Uno, entender que las expectativas que tenemos como padres influyen lo que nuestros hijos piensan acerca de sí mismos, lo que ellos creen acerca de sí mismos. Por eso es muy importante que mi expectativa sea que disfrute, sea que se esfuerza, sea reconocer ese valor. Y el segundo es ese valor percibido, es lo que él o ella puede entender de lo que es el deporte, que sirve para crecer, que sirve para aprender, que puede disfrutar. Si esos aspectos se dan, pues va a mantenerse más motivado en el tiempo. No quiere decir que todo el tiempo va a ir en ascendente y nunca se le va a bajar, no, porque obviamente va a haber torneos donde no va tan mal, días que de pronto la práctica no está tan fácil, entonces, pero si se centra en aprender, en disfrutar y en mejorar, eso lo va a mantener durante el tiempo, que en el golf es bastante tiempo, para poderse mantener con esa motivación. Si yo valoro solo el resultado, o sea, si yo soy de los que le dice a mi hijo, a mi hija, esta fue una mala semana, ¿no? Esta semana nos fue mal. O sea, si yo valoro solo el resultado, estoy aumentando el costo emocional. Indirectamente estoy generando esa ansiedad y esa presión. Y al final eso puede terminar en abandono. Entonces, por eso es muy importante centrarnos en expectativas positivas y en un valor percibido positivo. Vimos derrota, frustración y autoestima desde una teoría, derrota, frustración y motivación. Al final el resumen es cómo entiendo eso que es ganar y perder, ¿de acuerdo? Y es cómo puedo hacer yo para motivarme en la derrota, Alex. Lo primero que hay que hacer es creer que puede mejorar. Lo primero que hay que hacer. Y siempre pensar que hoy lo hice mejor de lo que lo hice ayer. Eso que va a generar esa confianza en que voy progresando, en que tu hijo o tu hija está progresando en el día a día. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tu hijo o tu hija sientan que vale la pena el esfuerzo. O sea, me esforcé y eso es importante. Yo escuchaba ayer o leía ayer, antes de ayer, Alcaraz, a Carlos Alcaraz, antes de la final que perdió en Barcelona, donde además, por ser España, tiene una gran presión y le cuesta un montón, y dijo algo que me pareció espectacular. Y ahí es donde veo la mano de su psicóloga, Isabel Balaguer, que dijo, independientemente del resultado, quiero salir de la cancha sabiendo que di mi 100%, sabiendo que me esforcé. Ese pensamiento que está fomentado desde su entorno me parece espectacular y es el resumen de esto. Eso se va construyendo constantemente. Cada vez que hablamos después de una práctica o cada vez que hablamos después de un torneo, lo que vamos conversando con él, lo que cada uno de ustedes puede hablar con su hijo o su hija es clave, porque ahí es donde se va a poder ver cuál es el proceso que se va llevando. Muchas veces pueda que en un torneo jugó, se las hizo todas y al siguiente se las hizo todas, pero menos. Entonces mira, o Es esta vez importante. lo Sí, hiciste, lo has dicho. Lo has esta tenido vez lo historia. hiciste mejor que la vez anterior. Y ahí él va entendiendo o ella va entendiendo que sí hubo un progreso. Y si hubo un progreso, ya vamos ganando.
y ya él o ella va a entender que es así. Y muy importante, uniendo esto con lo de la atribución y la autoestima, es que le enseñemos al deportista a valorar ese esfuerzo desde él, no desde cómo se valora en lo externo. Es que tú no valoras mi esfuerzo, papá, o es que mi coach no valora mi esfuerzo, es que no ven lo que yo me esfuerzo. Y ahí es cuando hay que decirle, lo importante es que tú sientas que tú te esforzaste. Lo importante es que tú valores que tú te esforzaste. Aprender a controlar lo que depende de nosotros y a poder mantenerlo desde lo interno, lo controlable, es absolutamente clave. Ya, una Porque, cosa, deja un momentico la slide anterior, porfa. Y es viendo a ese chiquitín que está ahí, ojalá si hay acá papás que están con niños muy pequeños, eh, enseñar eso desde muy pequeño es importante, porque si bien es cierto, cuando los niños están muy pequeñitos, lo único que les interesa es ganar. Y yo tengo que ganar. Y si yo no gané, es lo peor que le puede haber pasado en la vida. Uno es eso. Dos, lo bueno es que ellos ya pasan la página más rápido porque cuando están más grandes se quedan pensando en que, uy, ¿cómo lo hice de mal? Pero es poder desde muy pequeñitos comenzar a enseñarles precisamente ese valor del proceso, ese valor de querer ser cada día mejor. Si ya están un poquito más grandes, pues igual nunca es tarde porque lo importante es comenzar. ¿por qué todo esto es clave? Porque si lo hacemos bien, estamos protegiendo la salud mental. Miren, el 70% del abandono deportivo se da antes de los 13 años. ¿Por qué? Porque antes de esa edad se está formando todo el proceso de autoconcepto, autoestima. Entonces, si no cuidamos mucho esta edad, pues vamos a tener niños, niñas que después de los 13 o los 14 terminen abandonando. Y la causa principal es la presión emocional mal gestionada. O sea, normalmente abandono porque no pude gestionar la presión. Y hay un 100% del impacto emocional. Todos los niños afectados, cómo viven e interpretan esos resultados, o sea, el impacto emocional es demasiado alto. Y como decimos aquí abajo, no es solo el resultado lo que afecta a nuestros hijos, es cómo lo viven, cómo lo interpretan y sobre todo cómo los acompañamos nosotros en ese proceso. Cada derrota mal gestionada puede dejar una huella profunda en su desarrollo emocional. Y yo creo que Entonces, ahí es clave, somos muy responsables de ayudar a gestionar la derrota. y ahí es clave sabiendo que esas palabras de papá y mamá son supremamente importantes y eso son lo que va a marcar y lo que va a hacer o que etiquetes o que no etiquetes a tu hijo o tu hija. Entonces, eso es súper clave. ¿Qué significa ese impacto de las derrotas mal gestionadas? O digamos que es esta pirámide que está compuesta por tres grandes temas que implican ese impacto. El primero es una autoestima debilitada. No soy suficiente si no gano. Soy un desastre, ¿no? Eso que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, si mi base es una autoestima debilitada, la derrota la voy a gestionar muy mal. Precisamente comienza ese miedo a jugar mal, ese miedo a hacer un score alto, porque es ese miedo a fracasar. Y si yo pierdo, decepciona a mi papá y a mi mamá. Y todo lo que ellos hacen por mí y por mi golf, y yo los estoy acabando, decepcionando, ya ellos ya no me van a volver a querer. Lo que va a generar una gran ansiedad competitiva. Entonces, tengo que ganar porque es que si no, no valgo o si no, no voy a ser valorado. Entonces, también el resumen está aquí. ¿Cuál es el rol como padre? Es no ser solo un espectador, sino ser un modelo emocional. Cuidar mis palabras, porque mis palabras pueden herir o pueden sanar. Mi presencia puede ser presión o puede ser refugio.
Hay niños que nos dicen, Sandra, o hay papás que me dicen, es que mi hijo me dijo que no quiere verme, pero probablemente porque no está siendo un refugio. No ven ni una actitud de refugio o palabras de refugio. Entonces no es solo lo que digo, es también mi comportamiento ahí en el campo. Ayudarle a ganar, incluso cuando pierde, es una forma de proteger su salud mental y enseñarle que su valor no depende de un score, no depende de un marcador, no depende del resultado de una competencia. Pues, ¿qué significa realmente ganar? Porque como así que perdió y entonces ahora yo tengo que decirle, no, tranquilo, que fue que ganaste. Es precisamente en estos cuatro aspectos que vemos acá. Es, el primero, disciplina. Hay que tener esa constancia en el entrenamiento, en prepararte, en crear y que yo creo que aquí todos ustedes están de acuerdo con nosotras que la disciplina es parte de esa enseñanza o de eso que pueden aprender cada uno de sus hijos por medio del deporte y por medio del golf. Es entender que ganar no lo puedo ver solo como el resultado, como dice abajo, el resultado es solo la punta del iceberg, sino que yo tengo que entender el proceso y centrarme en el proceso y entonces ver cuáles son todas esas decisiones que he tomado a lo largo del proceso, cuáles son esas elecciones que he tomado a lo largo del proceso. Cuando yo me centro en el proceso, en las decisiones y en la disciplina que tengo, pero a lo largo del proceso, pues estoy entendiendo mejor qué es ese ganar. Y otra que es, yo creo que es supremamente importante, que es esa resiliencia, ¿no? La resiliencia que podamos cada vez y que él pueda o ella pueda superar los obstáculos y todas las adversidades que si yo creo que hay un deporte que se las pone a todas es el golf. Y entonces hay que superar y es que es golpe a golpe donde pueden suceder muchas cosas y la resiliencia hay que ayudar a formar. Y es poder tener resiliencia con una actitud positiva, es tener un enfoque mental y un enfoque, una actitud que me lleve a poder precisamente perseverar y persistir. Dice, ese es el proceso. El verdadero proceso incluye disciplina, decisiones, actitud, preparación y resiliencia. Y me gusta mucho como lo resumimos en esta frase. En el golf, el hoyo es pequeño, ¿cierto? Al final el hoyo es pequeño, pero el camino para llegar al hoyo es mucho más grande, es inmenso. Igual pasa en la vida de nuestros golfistas. El resultado es un pequeño porcentaje de todo el proceso y es muy importante centrarnos en ese camino, en ese proceso. Debemos ayudar a valorar todo ese recorrido. Eso es lo que realmente significa ganar. Entonces, con digamos que con estos conceptos, seguramente ustedes dirán, bueno, entonces, ¿dónde están los tips? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y los hemos resumido en 5 cosas. Aquí van las 3 primeras herramientas. Ok, ese primero es ese espejo emocional. Nosotros somos el espejo, o sea, él ve en nosotros o ella ve en nosotros cómo reacciona, cómo es que yo digo las cosas. Los gestos, si subió la ceja, uy, ese mi papá sí, o mi mamá siempre que sube las cejas que está enojado. O volteó la cara, uy, no, ya esto, o hizo, se cogió el pelo, uy, no, es que ya está desesperado. Entonces hay que saber cómo gestionamos también nuestras emociones, nuestra parte corporal y lo que decimos y también lo que no decimos, porque cuando no decimos, dice, sí ve, es que mi papá y mamá están de mal genio. Es que muchas veces cuando hacemos los cierres después de terminada la ronda, lo primero que dicen, no, es que ahora me tengo que aguantar a mi papá y mi mamá todo el camino diciéndome que yo no sé qué, que yo hice, que yo dejé de hacer. Entonces es saber cómo vamos a hacer. 2, usar un lenguaje que fortalece, que tu lenguaje se centre en hablar del esfuerzo, no en hablar del resultado, en señalar lo positivo, no solo quedarme en lo que vi que hiciste mal, sino señalar qué hiciste bien, en reforzar las fortalezas internas. Tuviste persistencia,
tuviste templanza, te enfocaste, te vi cómo te esforzaste, vi cómo después de esa cuatripoteada, oye, seguiste con la cabeza arriba. Señalar y hablar, esas cosas sí que las tenemos que hablar, son muy importantes. Perdón, es que me silenciaron. Ok, y la siguiente que es súper clave, que es ese gusto y ese reto. Espera un segundo, Alexander, ¿puedes cerrar tu micrófono, porfa, Alexander Bora? Es Ya. precisamente ese gusto más el reto, que es parte de lo que es la motivación. Eh, Sus hijos y sus hijas juegan porque les gusta, lo hablábamos un tiempito atrás, pero también porque hay que fomentar ese reto, es cada vez querer ser mejor, que cada vez pueda disfrutar y se siga retando y que pueda persistir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener esas conversaciones donde podamos mostrarle cómo celebrar esos avances, cómo, por ejemplo, decirle, mira, en el torneo anterior pasó esto y mira que ya pudiste superar ese reto que se te había presentado. Ya mira que esto que estabas trabajando con tu coach, veo que tú me dijiste que ya lo estabas logrando y lo estás pudiendo hacer mejor. Entonces es más ese proceso y no solamente, ok, sí, hoy hiciste pares, felicitaciones, muy bien, sigue adelante. Sino Y es, bueno, recordar que el rol es formar carácter. Si formamos carácter y ayudamos a tener golfistas fuertes en su autoestima y en su motivación, pues seguramente vamos a tener campeones para la vida, no solo para una competencia. Siguiente herramienta es esta pequeña guía post derrota. Entonces, primero, silencio más contacto emocional. Es decir, no hables demasiado, porque es que cuando uno está ofuscado, cuando uno está enojado, cuando uno está perdió, realmente no quiere mil explicaciones, no quiere que le den una cantaleta de todo lo que pasó. No, probablemente lo que quiero o lo que necesito es un abrazo y un abrazo puede valer más que mil consejos. Entonces, lo primero es ofrecer conexión emocional antes que palabras. El análisis probablemente va a venir después. Ahora es, ven, te abrazo, aquí estoy. Y para mí, vales igual. En la derrota vales, eres mi hijo, mi hija, y por eso te valoro. Y aquí estoy yo para apoyarte. y segundo, precisamente validar esas emociones sin juzgarlas, porque pues si yo le pregunto cómo te sentiste y eres mal, no, pero ¿por qué te sientes mal? Pero si no, si lo hiciste bien, no, hay que ser empático y decir, ok, te sientes mal, cuéntame qué pasó, cómo fue el recorrido, cómo te fue, qué sentiste, qué pasó, cómo pudiste hacer lo que habías planeado, cómo te fue en la toma de decisiones, qué pasó en las cosas, pero también entender que en ese momento la frustración es poder entenderla y ser empático con él o ella. Y hacer cierres emocionales positivos, hay una herramienta que nosotros usamos con nuestros golfistas que la llamamos TAC, pero que es básicamente esa A del TAC, es siempre centrarnos en qué pudiste aprender, qué aprendiste, por qué te puedo admirar después de esta derrota. Yo sé que al principio les van a decir, pues nada, no hice nada bien, no aprendí nada porque todo fue un desastre. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros somos los que tenemos precisamente que enseñarle a destacar los valores, las cualidades, los aprendizajes y no los resultados. Si nosotros mantenemos esa línea, créannos que ellos lo van a ir aprendiendo. Y recordar precisamente que lo que hablábamos atrás del faro, que no lo dije que ese faro, pero es ese faro como esa luz que hay allá, eh, precisamente que perder es una manera de avanzar, pero buscando esos aprendizajes como lo decía Sandra, y no decirle, ay, otra vez jugaste mal, ay, sino es precisamente poder reforzar lo que hemos venido destacando todo el tiempo, que es el proceso de lo que está logrando hacer.
Entonces, guía para la derrota, contacto emocional, escuchar con empatía, cierre emocional positivo. Y luego de eso, y aquí va el último tip, ya para cerrar nuestra conferencia, es decirle esas frases que son positivas. Entonces, van a ver a continuación una lista de frases negativas a la izquierda, una lista de frases positivas a la derecha. Porfa, escojan cuáles van a ser esas dos positivas que van a adoptar y si hay alguna negativa, cuál va a ser esa negativa que vas a abandonar. Frases que restan. Ay, otra vez perdiste. Fallaste justo al final. Es que todo iba bien hasta el último hoyo. Y yo le voy a agregar una a esta. Y como siempre, no te esforzaste lo suficiente. La próxima tienes que ganar. La próxima sí vamos a hacer el score. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Y te saltaste una. Ay, y si sigues así, no vas a llegar a ningún lado. Sí, no vas a Exacto. llegar a nada. Uy, esa es durísima. Si tienes alguna de esas, identifícala y las vamos a abandonar. Y frases que construyen. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cuál fue lo que sacaste como conclusión que hay que mejorar o que hay que seguir en ese proceso? Miren cómo cambio ese fallaste justo al final por ese final fue difícil, pero diste todo. Y podría aumentar, ¿no? Mira que los primeros hoyos o la primera ronda o en estos hoyos hiciste estas cosas muy, muy bien. Estoy orgulloso de tu esfuerzo. Obviamente esto, pues, que vea que sí se esforzó, ¿no? Porque a veces sí, realmente no se esfuerza, pero generalmente ya el hecho de haber salido a jugar y de jugar los 18 hoyos ya es un esfuerzo. Entonces, estoy orgulloso de tu esfuerzo. Vamos paso a paso. Lo importante es cómo sigues. ¿Cuál es ese siguiente paso? Y recuerden siempre centrarnos en el proceso. Confío en que vas a encontrar tu ritmo. Confío en que vas a encontrar cómo es ese camino. Y Claro. cómo te sentiste jugando. Entonces, escoge cuáles van a ser esas dos frases que vas a elegir de estas frases que construyen y que sean la siguiente retroalimentación de cuando a tu hijo o a tu hija las cosas no le salen bien. Recuerda que tus palabras crean realidades. Lo que dices influye en cómo se siente tu hijo, cómo se percibe y cómo actúa. Así que hay que, como decía Alexandre, practicar ese lenguaje que fortalece, que es supremamente importante. Bien, fíjense que hay, si quieren les regalamos estas hojitas. Bueno, de hecho creo que con la federación pueden obtener la presentación, ¿cierto? Pero esta hojita, tómale una foto, apréndete esas frases, tómale una foto a esta guía para la derrota, aprende estos 3 pasos que se conviertan en un hábito para ti y recuerda estas 3 herramientas que te van a servir un montón. Si hacemos eso, vamos a poder enseñarle a nuestros hijos e hijas que aún después de perder, yo puedo ganar. Yo puedo ganar porque estoy construyendo motivación y porque estoy construyendo autoestima. Y si entendimos eso, pues aquí está la frase que lo resume, Alex. Más allá de ganar o perder, tu hijo o hija necesita saber que su valor no cambia con el marcador, que no se vuelve un mal hijo o una mal hija o ya no lo vamos a querer, que siempre hay un lugar donde lo aplauden por ser, no solo por lograr. Y ese lugar eres tú, papá o mamá. Somos ese refugio que quiere por el valor intrínseco de lo que ellos son y no solo de lo que logran. Así que por eso es que aún después de la derrota, ellos pueden ganar y nosotros como familia podemos también ganar. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso era lo que teníamos hoy para compartirles. Si hay alguna pregunta, yo creo que podemos tener unos minuticos y recuerden, ahí ya compartió Karen el link de asistencia. Recuerden que
certificando su asistencia, van a obtener un certificado de la federación que va a ser muy bonito y muy importante, y además nos encanta tenerlos aquí y que puedan ojalá invitar a otros padres. No sé, Karen, si tienes por ahí el calendario de las siguientes charlas, que me parece importante que las tengamos claras. Recuerden que tenemos trabajo. Ahí está Karen empezando a compartir. Listo, miren, aquí está. Nuestra próxima conferencia va a ser para los coaches. Creo que esta la cambiamos a mayo 13. Sí, señora, así ¿Listo? es. Ujú. La cambiamos a mayo 13. La de mayo 20, que es para los papás, se mantiene en esa fecha, que es cómo trabajar esa gestión emocional en deporte. Luego, junio 3, vamos con los golfistas, cómo pasar del error al éxito. Volvemos con los coaches en junio 17. Y bueno, yo creo que hasta ahí. Prográmense para cuándo es su siguiente charla. Inviten a sus hijos a conectarse, que va a ser súper importante, y a los entrenadores de sus hijos a participar en nuestra próxima charla el 13 de mayo, ¿vale? Y yo creo lo más importante que así como les decimos a sus hijos que la práctica hace la consistencia, hay que practicar las frases para que después salgan automáticas en los momentos en que necesitamos que salgan. De acuerdo, muchas gracias a todos los que nos están ahí saludando, agradeciendo. Nos encantó tenerlos aquí, a practicar y a volver la derrota en una oportunidad de ganancia. Muchas gracias a todos. Gracias, Cuídense feliz mucho. noche. Gracias, Sandrita. Gracias, Con Alex. gusto. Chao, chao. Gracias, Karen. Chao a todos, feliz Chao. noche.